Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a su podcast favorito, Ecopolítica. Y hoy tenemos una entrevista de Samaná para el Bulldog. Hoy en el segmento sobre la mesa tenemos a Catalina Olea. Entonces, Catalina, vamos a darte la bienvenida para que te puedas dar lento los aplausos, porque fue que yo dije su nombre, no después. Para la próxima, ya ustedes saben. Estamos trabajando en la coordinación. Catalina, entonces vamos a hablar de ti rápidamente. Háblanos de tu proyecto. Dicen por ahí que la lealtad premia, y usted es un ejemplo, diputada del Parlamento por el Partido Justicia Social. Creo que fue como un híbrido, porque creo que tú ibas como diputada de esa manera. Cuéntanos de eso y cuéntanos de tu historia. Bueno, primero les agradezco la invitación. Me siento privilegiada. Cuidadas. Entre todos los jóvenes. No, ¿por qué no? Te recomiendo que no mires mucho a la derecha. Lo único que estoy solamente dentro de chicos. Estoy en el centro, como toda una rosa rodeada de claveles. Me hubiera gustado, como diría Julio César Valentín, Por lo general, ver la paridad aplicada aquí, 50-50. Pero bien. No, pero después en una segunda oportunidad eso puede ser posible. Claro. Es su culpa de producción. Sí. sabes que la producción estaba de vacaciones. Estaba de vacaciones y no. Y le dejó todo en mano, yo no sé aquí. Pero Catalina, vamos al tema. Sí. Háblanos de justicia social, háblanos de ti. Primero háblanos de ti y después de justicia social. Bien, como les decía, muchas gracias por estar aquí, por darme este espacio, una oportunidad para compartir con ustedes algunas ideas y bueno, quizás responder algunas de sus inquietudes y que podamos a partir de ahora pues establecer ya una conexión, un lazo más cercano y poder coordinar en conjunto muchas acciones para la juventud. Yo soy de Samaná, como tú bien dijiste, y estudié licenciatura en Derecho, me especialicé en Derecho Constitucional, Derecho Público, Derecho Parlamentario. Actualmente trabajo en la Cámara de Diputados, estoy analizando bien qué haré, pero bueno, trabajo en la Cámara de Diputados, ahí fue que conocí a Julio César Valentín, cuando él fue diputado por primera vez. Cayó agua. Que, bueno, mi papá era diputado también en ese momento. Y en ese momento mi papá era diputado. Usted es una hija de la Cámara de Diputados. Usted es una hija de la Cámara. Yo soy una pupila de la Cámara. Tiene una habitación. Tiene más de 2 décadas, más o menos, ¿verdad? Trabajando ahí. No recuerdo, perdí la cuenta. Ah, perdió la cuenta. Pero sí, mi papá era del PRD, diputado por el PRD. Valentín era diputado por el PLD. Y bueno, ahí yo fui conociendo cómo funcionaba el PLD, porque ya conocía cómo funcionaba el PRD, y empecé a comparar. Y bueno, mi papá era activo en la política, un dirigente muy activo, y como él era un dirigente muy activo, pues yo tenía que estar a su lado. Hasta que ya después, ya él asumió un rol más pasivo, porque ya él necesitaba como medio retirarse y estar más reposado. No, Sí, es exacto. necesario. Dale. Y bueno, me tomé como una pausa después de eso, reflexionando, hasta que di el salto y pasé a formar parte del PLD. Ok. Entonces, Reflexionó mucho. ¿Eh? Reflexionó mucho. No tanto, ¿eh? Tanto porque ella tuvo la oportunidad de estar en el PLD cuando el PLD realmente era un partido que tenía un buen manejo. ¿No entiendes? Entonces, ¿Y cuál época fue? no había... déjame contarle un poco. Yo creo que la entrevista de ella. Déjame contarte un poco de cómo fue mi incursión en el PLD y por qué. Como yo les decía, estaba comparando un partido y otro, conocía bien cómo funcionaba el PRD, Exacto. que yo siempre acompañaba a mi papá desde pequeñita, siempre estaba en el medio, me gustaba estar escuchando entre los adultos. Me mandaban para jugar a los niños y yo volvía otra vez para escuchar. Entonces, yo veía a partir de que en la Cámara de Diputados conocí a Valentín, que era de los diputados más jóvenes, cómo se manejaban, cómo era su formación, la educación y bueno, todo lo que ustedes conocen que era el PLD. Entonces me fue cautivando y yo veía de lejos, me sentía cautivada por ese partido y admiraba muchas acciones de los integrantes del partido. Pero no podía decir más nada que, qué bien, qué bueno. Entonces, hasta que di el salto ya y formé oficialmente mi incursión pública en el 2000,
2012 en el PLD. Y empecé a apoyar al que era candidato a alcalde, que en ese momento era alcalde de Samaná, por el PLD. Y bueno, ya entonces en ese momento yo me encontraba trabajando como responsable de acceso a la información pública en la Cámara de Diputados, que Valentín creó esa oficina de acceso a la información pública en la Cámara, que no existía hasta el 2007. Y conmigo y un equipo se inició esa oficina. Entonces ya de ahí yo entré a formar parte de la Secretaría de Relaciones Internacionales como vicesecretaria, que Valentín fue secretario de Relaciones Internacionales a partir del 2020. Eso fue allá en el PLD. Mira qué interesante. Ya- Se pasa en el 12 y el PRD y el PRD se unen en el 16. Entonces, bien, viendo la historia del PLD, viendo que a partir del año 2020 comienza la debacle del PLD, 2021 mucha gente sale del PLD. Cuando usted decide salir del PLD, ¿por qué usted decide irse a Justicia Social y no a la Fuerza del Pueblo? Te voy a Yo creo que no existía justicia social, ¿verdad? Cuando usted se... No existía, pero por ejemplo, cuando ella toma la decisión de irse del PLD, en el momento que fuese, ¿por qué toma la decisión de ir a Justicia Social y no a... Eso fue su líder, Valentín. Te voy a ¿Cuándo Oh, pero hay mucha gente Déjeme que se quedó la- Nada. detalles, Juanes. Ah, No. Cuando vino la Buena producto. interna, no, sí, pero Bueno, yo se lo respondo con mucho gusto. Claro. Y además en una carta que deposité de renuncia bastante extensa, porque tiene casi 6 páginas, yo explico. no fue de que me fui, como hicieron algunos. No, tiene una Me carta. fui. hay par que ni, Ay. ni la carta dejaron. Si usted quiere, yo se la mando después para que lo lea con calma. Pero ahora te puedo decir que cuando hubo la consulta interna del PLD, que fue en octubre de 2022, Sí. nosotros apoyamos a Francisco Domínguez Brito y yo estaba coordinando Samaná a nivel municipal y era la coordinadora provincial electoral del proyecto Domínguez Brito. Entonces, durante todo el proceso de organización de la consulta, venía observando una serie de acciones que yo entendía que no se correspondían con las promesas de transformación que se habían alegado durante la realización del Congreso para transformar el partido y aprender de los errores. Y yo me asumí eso como así, como del alma, y yo tenía una esperanza tan arraigada de que cambiaran muchas cosas. Entonces, cuando llegó la consulta, fui mirando que había los errores que se estaban de nuevo repitiendo. Y ya, bueno, cuando terminó la consulta, ya yo me sentía de nuevo como muy decepcionada. Entonces, nada, no hice nada hasta que Valentín me comentó. Ya, pero eso fue muy rápido. La consulta fue el 16 y la renuncia fue el 5 de noviembre, o sea, 2 semanas. Entonces, cuando él me dijo que iba a renunciar, él no me dijo que renuncie ni nada. O sea, porque él no es de las personas Vámonos. que no, y que pone a una persona tampoco entre la espada y la pared, Ok. ni te insinúa, ni te motiva para que tú tomes una decisión que vaya en la línea de lo que él está haciendo. Él deja a la persona que discierna libremente y tome... No sintió ningún tipo de constreñimiento ni nada. No, nada, en absoluto. Entonces... No sintió eso, pero se fue a las 2 semanas. Algo pasó. No, porque él no me dijo en ese momento que iba a renunciar, sino me dijo ya a la semana de la renuncia, casi en noviembre. Casi en noviembre fue. Entonces, cuando me lo dijo, yo le dije, bueno, ¿te lo pensó bien? Si no lo pensó bien, piénselo un poquito más, porque también me sorprendió. Yo no me lo esperaba. Entonces, pero yo le dije que sea cual fuera la decisión que él tomara, que contaba con mi apoyo. Como debería. Ok. Entonces, mi renuncia fue irme del PLD. Sencillamente me fui. Esa fue. O sea, Imagínense. entonces, Se fue el líder. nos fuimos del PLD y me pareció una buena idea formar un partido nuevo.
Ok. porque tampoco él me dijo venga a formar un partido conmigo. No, porque además formar ese partido, eso costó un gran esfuerzo y trabajo. Pero, Nosotros empezamos a recoger firmas en diciembre Del 2023. El del 22. 22. Del 2022. Y teníamos que entregar esas firmas que representaran el 2% de la última votación, que fue en el 2020, los últimos electores que votaron. Teníamos que entregarlo como último día, el 18 de febrero. O sea, teníamos 2 meses y 2 semanas para recoger casi 80,000 firmas. En toda la geografía nacional. En todos los municipios había que tener ese 2%. Hay una tablita que te da la Junta y te dice cuántas firmas se necesitan por cada uno de los municipios, que son 158. En Samaná son 3 municipios. Y les puedo decir que yo me puse ronca y duré un mes con la garganta afectada, de tanto que yo hablaba con la gente para yo recolectar las firmas que me correspondían, que nosotros lo pusimos como meta no llevar el límite de las firmas que establecía el cuadro de la Junta, sino que nos propusimos llevar un poco más. Claro. Entonces, Samaná se establecía 700 y tantas firmas y yo llevé 1,000 y pico. Y así fue a nivel nacional. ¿Fue No. fácil o difícil, por ejemplo, en su territorio, en Samaná? No, fue fácil porque yo... Porque usted es una líder. Yo tenía esa soy una trayectoria. líder. No, realmente. Sino En humildad. que yo hice como traté, me acerqué a las personas, porque yo había sido precandidata a diputada en la primaria del PLD y conocí a más personas a las que conocía. Casado. Y bueno, Ya tenía un proceso. Yo tenía un entonces me acerqué a varias personas para entregarle uno de los formularios, a ver si le explicaba lo que estábamos haciendo y se motivaron a apoyarnos, que sí, que sí. Muchos dijeron que sí, pero no todos tenían la cantidad de firmas en el momento que había que tenerla para nosotros garantizar que estuvieran antes del 18 de febrero. Entonces, cuando yo vi que me faltaban como 4 semanas y yo no tenía todas, entonces tuve que asumir una gran parte de las firmas y por eso me puse ronca. Y luego ustedes formaron ese partido, ¿ustedes tenían la convicción de que en este proceso electoral le iba a ir como le fue? O sea, pasar de ser el último número en la boleta electoral a una posición entonces ya entre las 5 primeras fuerzas políticas de República Dominicana. Entre los primeros, claro. Cuando nosotros decidimos formar el partido, lo hicimos movidos por una convicción que nosotros creemos, y hablo de nosotros porque hemos hablado y hemos comentado entre la dirigencia y las personas que forman parte del partido, creemos que las cosas se pueden hacer bien y diferentes y que eso crece, Sí. o sea, se expande. Nosotros sabíamos que teníamos que trabajar y que trabajar 24/7 para ver los resultados positivos. No pensábamos en que nos iba bien o nos iba mal. Sencillamente estábamos trabajando Haciendo trabajo. Sí. Ya, haciendo trabajo. para dejar un partido político creado para que la nueva generación o los niños, los que están ahora pequeños, Sí. encuentren una estructura partidaria donde se luche por principios y valores. Yo quiero hacer una pregunta con relación a esa partecita. Sabe que justicia social tiene una ideología bien marcada. Pues el nombre lo dice, justicia social. Entonces, tú siempre, yo investigando un poco, ¿verdad?, sobre la carrera suya, parece que usted también es un activista social que se identifica mucho con la Iglesia Católica, pero es progresista. Entonces, la Iglesia Católica representa valores muy conservadores de la sociedad. ¿Cómo usted hace para hacer ese rejuego entre ser católica y progresista al mismo tiempo en algunos asuntos sociales? Primero, sí, soy católica. Ella es abogado. Sí. Ya, oye, cuando tú coges tu novato dices paso y tú dejas pasar la pelota. Creo en Dios. Creo en Dios. Y
hago ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Y como hago esos ejercicios espirituales, una de las partes de esos ejercicios se llama el discernimiento, donde ahí uno asimila y reflexiona sobre el libre albedrío que le da Dios a las personas. Eso es independiente de la religión a la que usted quiera pertenecer. Usted tiene libre albedrío y eso es innato, o sea, es el propio del ser humano. Entonces, en ese sentido, como también tengo mis sacerdotes con los cuales consulto, las oportunidades que he tenido de conversar con ellos no me han coartado a que yo tome una posición o no, sino que me lo dejan al libre albedrío. Entonces yo, en el pleno ejercicio de mi libre albedrío, decido y evalúo y analizo qué es realmente la vida. Te viste dejarlo en el dominó, era más fácil, ¿viste? Con el dominó más fácil. Oye, espera, que tú tienes muchas preguntas y el tiempo aquí es corto. Tengo 2 preguntas. A ver, pero tranquilo. 2. Catalina, imagínate que ese Luis. Imagínate que ese Luis. Luis Abinader. Sí. Y Luis te va a preguntar, Catalina, ¿qué tú entiendes que se merece justicia social? Pues, justicia Juégate. social. Eso te- No, te voy a decir. Pero tú dices el gabinete. Ahora, Hay que hacer claro. ¿Quieres saber como si justicia social se merece algún ministerio? adelante, juega. En principio, voy a empezar diciéndote que cuando formamos el partido que le estaba hablando, nunca lo hicimos pensando en ocupar una posición pública. Pero ya le llegó la oportunidad ahí. Dile lo que quiere. Un político no piensa así. Realmente, Catalina, espérese. dígame. No pensando en una posición pública, pero imagínese usted que la República Dominicana, ustedes como Justicia Social hubiesen llevado un candidato presidencial de manera independiente, sin ir en alianza. Y República Dominicana le hubiese dado la oportunidad de que Justicia Social hubiese sido gobierno. Y ahora. El presidente, no recuerdo el Este se fue maleta. Eso está Es que, Mira Luis ahí todavía, no ha dicho nada. señores, hay que, mire, siendo honesto, los partidos políticos, a pesar de todo el aporte que se hace en la República Dominicana, desde los partidos políticos, todos los partidos políticos están creados para encumbrarse en el poder. Claro que sí. Independiente. Ese es el objetivo de un partido político. Alcanzar Claro. el Catalina está siendo muy modesta, pero hubo. No, pero, Mira Luis ahí. pero es para que sea sincera y abierta. Sí, pero sinceramente te digo que nosotros hicimos un trabajo. Claro. Pactamos por aportar los votos que favorecieran el proyecto de reelección presidencial de Luis Abinader. Entonces, pregúntale a Luis ahora qué te. Ya a partir de los votos que están ahí, nosotros no entendemos que no merecemos nada porque dimos unos votos. Nuestra intención era que la reelección se hiciera realidad. que Luis gana. Ya de Ok. ahí en adelante están todas las condiciones Por de caridad, no de caridad el trabajo. para evaluar. Gracias por los votos. Señores, Gracias por la vota. señor presidente, es aquí una excelente embajadora del manejo. Muchas gracias por ser parte de este podcast. No olviden suscribirse. Esto es Ecopolítica. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Recuerda suscribirte, activar la campanita, dale like y compartir.